El movimiento a realizar es el lance de tiro libre en baloncesto. Osteocinemática. Los movimientos que describiremos se ejecutan en el plano sagital y el eje frontal, ya que estos movimientos de las diferentes articulaciones que describiremos obedecen a la flexión y a la extensión únicamente. Artocinemática. Desplazamiento posterior de la escotadura troclear cóncava del cúbito sobre la tróclea humeral convexa, hasta que el olecranon del cúbito penetre en la fosa del olecranon del húmero. Fase inicial. Articulación humeroulnar epicondilar en flexión. La apófisis coronoide se desplaza hacia arriba para encajarse en la fosa anterior del húmero, desplazando así el cúbito y el radio hacia arriba y hacia anterior. Articulación femorotibial en flexión. La superficie convexa del fémur se desliza hacia anterior y superior sobre la superficie cóncava de la tibia y el cuerpo del fémur. Se mueve hacia posterior e inferior. Por lo tanto, en la articulación coxofemoral en flexión, la superficie convexa de la cabeza del fémur se desplaza hacia posterior e inferior sobre la cavidad cóncava del coxis. Fase central. En la articulación acromioclavicular, una abertura superior, el extremo distal de la clavícula se desliza hacia superior sobre la cavidad articular del acromion, permitiendo la abertura mencionada. Articulación glenohumeral en flexión. La cabeza del húmero se desliza hacia posterior e inferior sobre la cavidad glenoidea, por lo cual el cuerpo del húmero se desplaza hacia anterior y hacia arriba, produciendo la flexión. Articulación humeroulnar en extensión. La apófisis coronoides de la ulna se desliza hacia anterior y superior, permitiendo la extensión, que es el descenso de la ulna y el radio. Articulación radiocarpiana en extensión. Los huesos escafoide y semilunar se deslizan hacia anterior y superior, mientras la mano se desplaza hacia posterior e inferior. Articulación coxofemoral en extensión. La superficie cóncava del fémur se desliza hacia anterior y superior y el cuerpo del fémur se desplaza hacia posterior. Articulación femorotibial en extensión. Los cóndilos femorales se deslizan hacia posterior sobre la cavidad cóncava de la tibia, produciendo así la extensión del fémur, teniendo como tope la extensión producida también en la articulación coxofemoral. Articulación tibioperoneo-astragalina en plantiflexión. El astrágalo se desliza hacia anterior e inferior sobre la superficie articular, es decir, el extremo distal de la tibia y el peroné, produciendo así el desplazamiento del pie hacia inferior, es decir, en punta de pie. En la fase final, la articulación glenohumeral en extensión, la cabeza del húmero se desliza hacia anterior y superior sobre la cavidad glenoidea, lo que produce el desplazamiento del cuerpo del húmero hacia posterior e inferior. La articulación humeroulnar en hiperextensión junto con la articulación epicondilar en extensión. La apófisis coronoides de la ulna se desliza hacia anterior y superior, permitiendo la extensión, que es el descenso de la ulna y el radio. En la articulación radiocarpiana en flexión, los huesos escafoide y semilunar se deslizan hacia posterior e inferior, mientras la mano se desplaza hacia anterior y superior. En la articulación acromioclavicular, una abertura inferior. El extremo distal de la clavícula se desliza hacia inferior sobre la cavidad articular del acromion, permitiendo la abertura mencionada, mientras el miembro inferior se mantiene en extensión. Miocinemática. Cuádriceps. Extiende las articulaciones de las rodillas, incrementando el ángulo entre la pierna superior e inferior. Los cuádriceps incluyen los músculos recto femoral, vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial. Los cuádriceps se contraen excéntricamente cuando las fibras musculares se alargan a medida que se flexionan las rodillas para prepararte a realizar el lanzamiento. Luego se contraen concéntricamente cuando las fibras se acortan para extender tu rodilla justo antes de soltar el balón. Este movimiento permitirá producir un impulso que ayudará a lanzar la pelota hacia el aro. Glúteos mayores isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Se contraen excéntricamente durante la fase de impulso hacia abajo del movimiento del tiro libre y concéntricamente durante el movimiento hacia arriba o fase de lanzamiento. Así que las caderas se flexionan y se extienden consecutivamente al igual que las rodillas. Deltoides porción anterior, cabeza clavicular del pectoral mayor y músculo coracoraquial. Se contraen para lanzar el brazo frente al hombro, paralelo al suelo, durante la realización del movimiento de lanzamiento. Cuando el codo está flexionado, este movimiento coloca el balón cerca de la frente mientras se prepara para realizar el movimiento. Luego estos continúan contrayéndose a medida que se va completando el movimiento de lanzamiento, moviendo el brazo junto al rostro. Los músculos gastrocnemio y sóleo se contraen excéntricamente durante el movimiento hacia abajo y se contraen concéntricamente durante el movimiento hacia arriba, causando que los talones se levanten del suelo justo antes de soltar el balón. Tríceps braquial y anconio se contraen para extender el antebrazo directamente hacia la canasta justo antes de que se suelte el balón. El flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo, estos músculos proveen el empuje final que envía la pelota desde la punta de los dedos hacia la canasta al lanzar. Estos músculos se contraen a medida que el codo se acerca a la extensión completa para impulsar la pelota y para aplicar el contragiro a medida que va por el aire. Cinética. El movimiento de flexión se inicia en la hilera distal que provoca la tensión de los ligamentos de la articulación mediocarpiana, principalmente el ligamento piramidal trapecio-trapezoide, para acabar moviendo el escafoides que moverá el semilunar y piramidal a través de la membrana interósea. En la articulación interfalángica, el ligamento falangoglenoideo limitará la extensión y el ligamento interfalángico limitará la flexión, situado lateralmente. El movimiento de extensión provocará la tensión de los ligamentos de la articulación mediocarpiana, principalmente los ligamentos extrínsecos, palmares profundos y superficiales, para acabar moviendo